Agradezco a mis compañeros diputados y a usted su paciencia. Muchas gracias, señor diputado. Tiene usted la palabra, señor director. Primero comentarle, señor diputado, que efectivamente vale la pena hacer unos comentarios muy importantes a su pregunta, que es una pregunta muy válida y que muchos mexicanos merecen tener la información muy clara. Uno, es de las primeras acciones en la historia de la Conagua que es una suspensión de la utilización de agua de un río. Y les quiero explicar por qué la Conagua está participando en este desastre ambiental. Si este desastre ambiental se hubiera dado en condiciones donde hubiera fallado una tinaja con otra tinaja, pero hubiera sido una contaminación de suelo o una contaminación que no haya llegado a un cuerpo de agua, nuestra imposibilidad para actuar. Nosotros, una vez que se identificó el derrame al río Sonora, hicimos una suspensión de utilización de agua para cualquier uso sobre los 250 kilómetros del río y 500 metros de cada uno de los márgenes del río. Y decidimos que se hicieran pruebas de monitoreo con un laboratorio certificado por la empresa certificadora mexicana, de acreditación mexicana, aquí y unas muestras en el Distrito Federal, 2 laboratorios. Y empezamos a hacer monitoreos diarios, luego cada 2 días, luego cada 3 días. Y la información que está en la página parece un poco técnica, pero también hay que cuidar el tema fundamental. ¿Cómo se determinó qué íbamos a monitorear? Primero, fuimos a hacer un monitoreo de donde fue la descarga al río para determinar los elementos a monitorear sobre el río y para poder determinar el comportamiento del río Sonora. Recuerden que el río Sonora no tiene un caudal fijo de agua, sino que tiene movimientos muy diferentes de acuerdo al agua que escurre. Y por lo tanto, las mediciones se hacen en el agua. Nosotros nuestras mediciones en el ámbito de nuestra aplicación, la Profepa hace en el tema de daño ambiental, la Secretaría de Economía hace por el tema de la minería de la propia. Entonces nosotros lo que hicimos es determinar la suspensión, que hoy no ha sido parada, hoy no ha sido levantada. Cuando nosotros levantemos la suspensión, le corresponde al gobierno del estado y al propio sector salud verificar el cumplimiento de la norma 127 sector salud, que son los elementos y el parámetro de agua potable. Esto quiere decir que cuando nosotros levantemos la restricción del río, se tienen que hacer las pruebas por la COFEPRIS en los propios pozos y determinar cuándo cumplen con la norma 127, porque el monitoreo de un río tiene esquemas totalmente distintos, donde se tiene que medir parámetros de la norma 127, parámetros de la norma ecológica, que a veces la norma ecológica es más estricta que la norma de salud, y el estado anterior del río, para lo que nosotros teníamos 5 mediciones constantes del río, que en todo momento en ese río y en algunos ríos del país mantenemos, e hemos iniciado una inversión de poder hacer mediciones sistemáticas en el año que prevalezca la oportunidad de ir siguiendo la medición. Por primera vez en un procedimiento administrativo, la Conagua obligó a una empresa a entregar 2 mediciones al mes por los próximos 5 años, no por un mes, no por 2 meses, 5 años, que nos garantizará ver cómo es el comportamiento en este cuerpo vivo que es el río, porque cuando llueve hay resolución, y la solución del agua cuando se mueve hace que los parámetros de los metales pesados activen. Entonces, quererte decir que es la primera vez de una suspensión de un río. No vamos a levantar la suspensión hasta que existan los parámetros para levantarla, y nuestra responsabilidad es que el agua cumpla con las normas y la mezcla de las normas para efecto de seguir al siguiente paso. Segundo, no solo el tema de la minería, es cualquier tema fundamental. Tiene que ver mucho con condiciones habituales de la participación ciudadana, porque el esquema de estos procesos se da en lugares muy remotos, adentro de propiedad privada, y vale la pena que yo te comentara que se monitorean en el país 5,000 sitios localizados en nuestras aguas nacionales, miden 250 parámetros, incluyen compuestos peligrosos, toxicidad para la vida acuática, y esto nos da la oportunidad de tener 5,000 puntos.
y que tenemos que incrementar, pero es un gran paso ya medir 5,000 puntos en el país. Número 2, efectivamente tenemos un registro de derechos de agua y yo quiero comentarte que en este año estamos realizando el monitoreo y control de las principales 4,000 descargas de los diferentes usos. Pero además de esto, existen registradas 16,335 permisos de descarga especial en el país. Y en el tema de las concesiones, te quiero poner a los diputados las concesiones que tiene vigentes. La concesión tiene concesión para uso público urbano. Quiere decir que esto es para público urbano, no para uso industrial. Tiene un título de concesión que es el H2 SON 1002-7608 HMGC 99, que amparaba un volumen de 1,700 millones de metros cúbicos, que fue otorgada a Mexicana de Cananea en el año 1999 con una vigencia de 10 años. La minera renunció a la concesión en el 2002 porque la cedió al Ayuntamiento de Cananea. Los 11 pozos al amparo de esta concesión, mismos que abastecen a la ciudad de Cananea. Quiere decir que este público urbano lo cedió al municipio de Cananea por un mecanismo. Te quiero decir que la concesión está vencida, sin haberse tramitado su prórroga, y la infraestructura se encuentra bajo la administración del gobierno estatal. Vale la pena buscar los mecanismos de cómo no dejar a una ciudad sin agua, pero esta es una cesión. Para el otro caso, que son los industriales, tiene un título de emisión en el 2005 y uno en el 2002, para aproximadamente 28 millones de metros cúbicos, uno en el acuífero del río San Pedro y uno del río Bacuachi, y son los 3 títulos que aparecen a su nombre. Pero el primero lo cedió en un acto privado sin notificar, que es el de público urbano, y los otros 2 son su uso industrial, que tiene en el procedimiento actual y que usa en sus mecanismos. También en el procedimiento que estamos siguiendo, estamos analizando todos sus cuerpos de agua. Pero vuelvo a decirle a esta soberanía que nuestra participación viene porque hubo un derrame en un cuerpo de agua. De lo contrario, hubiera sido imposible que nosotros tuviéramos injerencia en analizar el comportamiento de los usos de agua hacia adentro de una propiedad mientras estuviera en regla un documento. ¿Tiene algún comentario adicional, señor diputado? Muy brevemente, únicamente agradecerle al doctor Korenfeld también su respuesta. Me parece a mí también que la participación ciudadana es una de las mejores herramientas que tenemos para ir alcanzando o encontrando estos puntos de peligro que tenemos para nuestro medio ambiente. Comenta también sobre los 5,000 puntos que están siendo monitoreados. Yo no sabía si se me hace muy oportuno que se esté realizando así. Tendría también una pregunta secundaria, que si eso está centralizado, también el monitoreo de estos 5,000 puntos dentro de la misma Conagua, y si me permiten la paciencia sería mi última participación. Bien, le toca su turno ahora al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, señor diputado. Micrófono para el diputado Manuel Rafael. Sí. Señor Korenfeld Federman, finalmente está en el comité especial y aquí en la Cámara hay una comisión especial de investigación en la cual nuestra compañera la diputada Lilia Aguilar ha estado muy activa. Ella me ha planteado algunos temas que yo quisiera tocar sobre esto que estamos hablando. Yo realmente en principio hubiera querido una actitud más autocrítica de su parte, reconociendo cómo se conserva actualmente la inefectividad de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Parece que la autocrítica no mina su espíritu, menos en un tema tan grave como este. Hay un problema con la aplicación de la justicia cuando privados cometen ecocidios, como lo hizo la empresa Buenavista del Cobre, el derrame de sulfato del cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, y no reciben la sanción que merece, ni los responsables del sector público,
que seguramente por omisiones en sus responsabilidades permitieron esto. Las autoridades no definen a quién le toca el cancelar la concesión del Grupo México en este comité especial y que no se han definido montos del daño. ¿Conagua tiene el monto económico por los daños que ocasionó Grupo México? Es pregunta. Y quisiéramos respuestas precisas a estas preguntas. Recientemente el secretario de Economía declaró que existe fundamento legal para mantener la concesión a Grupo México para explotar la mina de Cananea. ¿Puede explicarle a los mexicanos y mexicanas y en especial a los sonorenses qué más debe de hacer Grupo México para recibir esta sanción, el retirarle la concesión? Otra pregunta, ¿por qué si no existe una evaluación de los daños del derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre, entre otros, al río Sonora, sigue operando la minera Buenavista del Cobre del Grupo México? Y le reitero que esto no se hizo, y es obvio, en un solo día, y eso desde mi punto de vista incrimina a diversas áreas del gobierno federal, probablemente al área que usted también dirige, entre la Semarnat, Profepa y otras. Es decir, yo he criticado que ese informe de la Comisión Especial de la Cámara sea sesgado en esta parte. El gobierno federal propuso la creación del fideicomiso para resarcir los daños causados por el derrame por un monto de 2,000 millones de pesos. Sin embargo, no se cuenta con cálculo de los daños económicos provocados a la región y sus habitantes, por lo que tampoco es posible identificar el monto de la indemnización que se les pagará. Lo que sabemos es que se dañaron 5,070 hectáreas, que 24,000 personas fueron afectadas, 35 pozos de agua potable dejaron de funcionar, 320 pozos de uso agrícola y ganadero quedaron suspendidos. ¿Acaso Conagua, como parte del comité especial, ya tiene el cálculo, le reitero, del monto de los daños de los 35 pozos de agua potable y de los 320 de uso agrícola y ganadero? De ser así, ¿podría comentarnos sobre estos datos? Y ya que la minería, el agua es un insumo productivo fundamental, debería ponerse más atención a las concesiones, pues en Sonora los acuíferos están sobreexplotados o su capacidad de recarga, por ser una zona árida, es muy limitada. Yo le pregunto, ¿por qué Conagua otorga concesiones de agua para uso público a la minera Buenavista del Cobre de Grupo México? ¿Quiénes son los responsables de otorgar estas concesiones? Yo le agradeceré sus respuestas. Gracias, señor diputado. En el ánimo de que usted dice de autocrítica, que todos hacemos autocrítica todos los días, comentarle que la Ley de Aguas Nacionales como tal es una ley que merece estar no solo a la vanguardia, sino actualizarse. Y por eso ustedes tendrán en sus manos muy pronto la oportunidad de establecer el espíritu de hacia dónde debe de ir esta norma en los próximos tiempos. No solo en el tema de cuánto cobrar por una multa o por una resarcitoria, sino en el tema de cómo poner una ley que ha tenido muchos años un rezago, hacer la radiografía de las cosas. Quiero comentarle que el encargado de determinar el daño ambiental es el INEC, y el INEC ha determinado que hasta el momento se han cuantificado un daño cercano a los 1,875 millones de pesos, más lo que sigue analizando. El Instituto Nacional de Estudios de Cambio Climático es el órgano que establece por procedimiento jurídico el daño. Pero quiero comentarle algo que le va a llenar de optimismo, que independientemente, y lo sé que lo va a llenar de optimismo porque sé que es algo… nosotros hemos determinado que independientemente de garantizar la calidad de agua, hemos hecho al fideicomiso que se creó, conjuntamente por esta coordinación de las diferentes autoridades, la necesidad obligada que en los municipios ribereños a este río se cuente en los próximos años con una infraestructura de última generación en potabilización. Y una infraestructura de última generación en potabilización nos da la oportunidad que bajo un caso fortuito o de fuerza mayor o por un accidente o por un tema premeditado, donde tengamos
presencia de algunos elementos o metales, estas potabilizadoras de última generación garantizarían la calidad de agua. Como ustedes saben, los metales tienen la posibilidad de ser removidos. En muchas partes del país los procesos de agua potable remueven ciertos tipos de metales, incluyendo el arsénico, incluyendo el aluminio. Y hemos hecho la circunstancia que queda sentado dentro del fideicomiso de que quede obligatorio construir esta infraestructura en beneficio de los municipios de la región. Y estoy seguro que en estos 1.875 millones que llevan a la fecha están incorporados insumos de diferentes áreas y que una vez que tengan la cuantificación final va a ser la cifra determinante de cuánto se tiene en el fideicomiso. Efectivamente, cada una de las participaciones de gobierno tiene otra injerencia en resolver el tema, pero nuestro máximo bien tutelado es el agua, y desde el primer minuto que tuvimos conocimiento, nuestra actuar fue determinar la no utilización del agua en beneficio de la gente y garantizar que en el ámbito de nuestra aplicación se aplique la ley vigente con la puntualidad que he señalado, que también de garantizar cómo se va a comportar esta contaminación, no en un mes, no en 2 meses, sino en los próximos años, para poder tomar decisiones a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas gracias, señor director. ¿Tiene usted oportunidad de hacer algún comentario, diputado? Sí. Huerta. Sí, espero que sepa, porque no se ha dicho aquí, que actualmente en la Ley de Aguas Nacionales y la de Equilibrio Ecológico no se requieren evaluaciones de impacto ambiental para trasvases, salinizadores, ni pozos ultraprofundos. No hay asignación de responsabilidades o sanciones efectivas para prevenir la contaminación de agua por actividades agropecuarias e industriales. Y tememos, porque ya se hizo en otra parte, que se concesionen aguas nacionales para la fracturación hidráulica, para extracción de gas vía destrucción de acuíferos. Sin una evaluación de impacto ambiental, la empresa y la Conagua estarían a cargo del monitoreo de posible contaminación por fuentes de agua. Y obviamente nuestro optimismo está en los ciudadanos, en la sociedad, no en el gobierno. En el gobierno tememos que no van a buen puerto, el actual. Los ciudadanos sí están trabajando en una iniciativa ciudadana que respaldaremos, Ley Paraguas para todos y todas, y ahí el derecho humano al agua de las actuales y futuras generaciones depende de gestión planificada y democrática de las cuencas y sistemas de agua y saneamiento. Creo que no es el espíritu de ustedes todavía. En materia del modelo de gestión del agua, la restauración de cuencas y flujos subterráneos a través de cambios en patrones de consumo, producción y urbanización, junto con obras públicas y comunitarias para gestionar ciclos locales y zonales del agua, tampoco está todavía en su espíritu. ¿Y por qué lo digo? Porque pese a que la Ley de Aguas Nacionales está siendo violada, la Conagua entregó concesiones de agua irregulares a la minera Buenavista del Cobre del Grupo México, quien actualmente dispone de 21 millones de metros cúbicos de líquido. La última concesión entregada para uso público fue entregada el 5 de septiembre del 2013, sin embargo es utilizada para actividad industrial. Esto es parte de los informes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, es mi fuente. Yo por eso la única conclusión que termino, porque terminan mis intervenciones, señor Korenfeld-Federman, es que ojalá quedaría optimista con que usted siempre se grabe en su mente que las aguas nacionales son de la nación y no son del Estado, no son de usted ni de los privados que siempre han sido favorecidos por el gobierno actual. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. Por 5 minutos, así es. Gracias, señor presidente. El Servicio Meteorológico Nacional
Es el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país, el cual depende de la Comisión Nacional del Agua. A través de 79 observatorios meteorológicos, 16 estaciones de radiosondeo, 13 radares meteorológicos distribuidos en el territorio nacional y una estación terrena receptora de imágenes del satélite meteorológico GOES-8, difunde información al Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a las gerencias de la Comisión Nacional del Agua, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Turismo, a Salud, al DF y a los estados, a universidades e instituciones educativas de todos los niveles, a medios masivos de comunicación, a empresas de todo tipo, laboratorios, químicos, hospitales, aseguradoras y al público en general. Derivado de lo anterior, debemos mencionar qué es la información que proporciona a la Comisión Federal de Electricidad la que retoma relevancia, debido a que la Comisión Federal de Electricidad utiliza los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico para dividir las tarifas domésticas en 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y de alto consumo, dependiendo de las temperaturas medias mínimas en verano, con rangos que oscilan entre los 25 grados centígrados para la 1A hasta 33 grados centígrados para la 1F. El problema radica en el que el Servicio Meteorológico Nacional no contempla las diversas condiciones atmosféricas, además de la temperatura, que influyen directamente en el consumo de electricidad, como la altitud sobre el nivel del mar, la altitud geográfica y la humedad, la cual divide a las regiones en húmedas, subhúmedas y muy secas. Lo preliminar perjudica de mayor manera a aquellos estados y municipios en los que, debido a las altas temperaturas, el consumo de una mayor cantidad de electricidad no representa un lujo, sino una necesidad. Por lo preliminar, resulta menester preguntar, ¿cuáles son los factores que se utilizan en la medición del clima que el Servicio Meteorológico Nacional proporciona a la Comisión Federal de Electricidad para dividir en regiones tarifarias a nuestro país? ¿Qué otros criterios se podrían utilizar para crear un esquema mucho más justo y accesible para las regiones donde las temperaturas obligan a un consumo mayor al promedio, como Tabasco? ¿Qué soluciones alternas existen para lograr una medición mucho más precisa? En un país como el nuestro, en el que de 1999 al 2012, el precio promedio a nivel nacional de kilowatt hora registró un incremento de 260% contra 82% de incremento en el índice nacional del precios al consumidor, y en el que el costo de la electricidad para uso industrial se ubicó en el 2010 en un promedio de 10.4 centavos de dólar por kilowatt, indicador superior a la tarifa para este mismo servicio en países como Noruega, Estados Unidos, Canadá, China, Taipei, Finlandia, Suiza y Suecia. Mejorar el esquema actual no solo es deseable, señor director, sino urgente. Para conseguirlo, es necesario el esfuerzo integral de todas las dependencias involucradas, incluyendo al Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Gracias, diputada. Comentarle que los parámetros entregados para todas las dependencias, en el caso de la CFE, no constituyen ningún elemento para la toma de decisión de las tarifas y las divisiones del país de acuerdo a la información proporcionada. Como Servicio Meteorológico Nacional, nuestras 385 estaciones meteorológicas y las 1,400 que tenemos de las diversas alianzas, incluyendo UNAM, Zagarpa, INIFAP, Protección Civil y las estatales, es exclusivamente para establecer pronósticos de lluvia y las temperaturas que tiene un día y pronosticar el clima de las próximas horas. Lo que utilizan las otras dependencias para su criterio es un tema que desconozco para efecto de cómo determinar la tarifa, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es garantizar que el ciudadano y que todos los usuarios del sistema tengan información de las condiciones de las próximas horas para
poder tomar sus decisiones, pero no constituyen un efecto. En lo que tenemos relación con CFE es en el tema eminentemente del manejo de infraestructura conjunta, y para eso le mandamos los temas meteorológicos, principalmente para toda la infraestructura que manejan ellos como cuerpos de agua, pero no para la determinación de las tarifas, que su mecanismo lo ignoro porque no sé cómo se establece la tarifa que establece cada uno para cada entidad federativa. Muchas gracias, señor director. Se le pregunta a la diputada Nelly del Carmen si desea hacer algún comentario. Me quedan 3 minutos adicionales, presidente. Efectivamente, tiene usted derecho a esos 3 minutos de acuerdo al Bien, formato. quiero aprovechar este espacio para tocar otro tema con el doctor David Korenfeld. El 25 de febrero del presente año ingresé un punto de acuerdo en el que exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar negociaciones para la actualización de las normas de Helsinki de 1966, donde habla de la delimitación y el compartir las aguas nacionales con otro país. Aquí identificamos que México, y específicamente la frontera que tiene Tabasco con Guatemala, el convenio con el país de Guatemala no estaba actualizado y eso corría un riesgo importante. Por lo tanto, me permití subir este punto de acuerdo en esa fecha para que se actualizara este instrumento bilateral entre ambos países y se buscara nuevas circunstancias, adecuamientos para el manejo del calentamiento global, para el uso y manejo responsable y sustentable del río Sumacinta entre ambas naciones. Sobre todo porque el río Sumacinta a nosotros nos derrama una cantidad importante de agua en la zona de los ríos. Este punto de acuerdo fue aprobado ya en comisiones, doctor David Korenfeld. Yo solo le pediría que la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua le pudiera dar seguimiento y pudiéramos firmar en el corto plazo ya ambos países con las Secretarías de Relaciones Exteriores de ambos países el acuerdo para que se actualice este convenio del manejo del agua del río Sumacinta. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Me place otorgarle la palabra a la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos exactos. Lo más exactos posibles, presidente. Bienvenido, doctor Korenfeld. Coincidimos completamente de que el agua, como el elemento más importante para la vida en nuestro planeta, debe ser valorado y cuidado como el mayor tesoro que la naturaleza nos ha dado. Sabemos que la administración del presidente Peña Nieto se ha propuesto un objetivo muy claro respecto al tema del agua: convertirse en un ejemplo de responsabilidad y adecuada gestión, destacando las diferentes acciones que para tal designio han planteado. Recientemente tuve el honor de participar en la Cumbre del Clima en Nueva York, donde el titular del Ejecutivo Federal plantó, en el marco de su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, la creación del Panel Intergubernamental del Agua, como espacio para desarrollar nuevos trabajos de readaptación que permitan estar mejor preparados ante el impacto de los fenómenos climáticos cada vez más intensos. Se expuso también la imperiosa necesidad de establecer como uno de los principales puntos de las agendas mundiales la atención al cambio climático como un compromiso de Estado. El presidente Peña Nieto señaló: los seres humanos somos la causa del cambio climático, pero también, estoy seguro, podemos ser la solución. Y no podemos estar más de acuerdo con esa aseveración. Nuestro país es un emisor moderado de gases de efecto invernadero, con tan solo 1.4%. Sin embargo, creemos que esto no nos exime de colaborar intensamente en el trabajo que están realizando la mayoría de las naciones para poder reducir a su mínima expresión estas emisiones de contaminantes. En mi partido, el Partido Verde, estamos convencidos de que resulta fundamental trabajar día a día en el cuidado y preservación del agua en calidad y en cantidad.
Nuestra institución política propuso en el 2008 una modificación al Cuarto Constitucional con la finalidad de garantizar para todos los mexicanos el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Inicialmente resulta complicada la erradicación de dicha desigualdad, en tanto sigue existiendo desinterés y falta de conciencia de la sociedad en general. Además, es indispensable la participación de todos los ciudadanos para lograr el cuidado de estos recursos, que van desde sencillas actividades que pueden ponerse en práctica en el hogar hasta la creación de proyectos innovadores encaminados a su protección. Existe también la necesidad de considerar que las inversiones en materia hídrica no deben orientarse solamente a infraestructura para agua potable y riego. De repente nos da la sensación de que con agua trabaja para entubar el agua y hacer que el agua llegue a los ciudadanos, pero hay poca inversión, poco presupuesto destinado a acciones de reforestación, que son las que nos permiten en realidad garantizar la recarga de los mantos acuíferos. No solamente se trata de cuidar que llegue el agua, sino más bien de que tengamos agua que podamos hacer llegar a los ciudadanos. De lo dicho, podemos concluir que no solo se trata de reconocer la importancia de nuestros recursos naturales, se trata de un compromiso de trabajo constante para cuidar e impulsar proyectos que se sumen al combate para la erradicación del deterioro ambiental. Por estas razones es que, derivado de lo que el presidente de la República propuso en su discurso ante la Cumbre de Jefes de Estado en Nueva York, en la que trataron asuntos relativos al cambio climático y donde específicamente planteó la creación de un panel intergubernamental del agua, me genera la duda de a qué se refiere en específico esta propuesta. Crear un panel intergubernamental del agua, ¿enfocado a qué sentido? ¿Enfocado de qué manera? Esta propuesta la hizo hace apenas una semana, menos de una semana, y me llama la atención porque han habido muchos convenios marco a nivel internacional, muchas convenciones marco con temas de biodiversidad, de desertificación, de cambio climático. Sin embargo, pues los avances no se dan de la forma que nosotros quisiéramos, y queremos ver cómo es que se plantea con la creación de este panel intergubernamental del agua, pues abonar a esas soluciones globales en el tema de recursos naturales, particularmente del recurso hídrico. Muchas gracias. Gracias, diputada. Comentarle que, como usted conoce muy bien, existe la famosa COP, la Convención de las Partes en materia de cambio climático. Y desde hace muchos años hemos estado tratando de vincular uno de los temas más importantes en la agenda del cambio climático, que son lo que es el movimiento de las condiciones de uno de los temas más importantes del cambio climático. Los gases de efecto invernadero son muy importantes, que son los temas de gran discusión histórica, que nosotros lo establecemos, y el secretario Semarnat también ha sido muy claro: mientras los países grandes no entren, todos los esfuerzos mundiales van a ser vagos. Pero el gran problema es que desde la COP de México, y después la COP en Sudáfrica, y después la COP después de Sudáfrica fue en Perú, ¿o este año es en Perú? No, este es en Perú. El año pasado en Polonia. Se ha tratado que se suba el tema del agua para hacer un tema real de cómo tienen los efectos el cambio climático. Y les voy a decir los efectos más importantes del cambio climático. 2014, uno de los años con más ciclones tropicales en nuestro Pacífico. Más lluvia y menos lluvia. Por lo tanto, los polos cambian la cantidad de agua con lo que tienen los países. Pero aunado a lo anterior, los gobiernos encargados en la prestación de los servicios, que son los municipales, no se han preparado ni para tener menos agua, pero ese no es el gran problema, ni para tener más agua, sino el gran problema es que te cambie la calidad del agua. Y lo que hemos tratado de hacer, y el presidente hizo una propuesta a nivel internacional, es que si la COP no va a hablar de agua, que Naciones Unidas busque crear una conferencia de las partes donde los países unan sus esfuerzos, principalmente en los casos transfronterizos, que nosotros tenemos 2 temas transfronterizos, como establecía la diputada Nelly: el Tratado Internacional de 1944 con Estados Unidos, donde recibimos agua del Colorado y entregamos por el Bravo,
y los múltiples esfuerzos que se han hecho para ponernos de acuerdo en el manejo de las aguas con Guatemala en el sur, que es principalmente el río Usumacinta. Por lo que este esfuerzo de hacer una COP de agua va encaminada a que el próximo año en París, que va a ser la COP en donde se establezcan los parámetros que va a seguir los nuevos parámetros de desarrollo del milenio post-2015, el agua juega un papel predominante, y de lo contrario el presidente está haciendo un llamado a crear un órgano multinacional. ¿Y de dónde nace? Como ustedes saben, de nuestra participación internacional en otros sectores, en el panel intergubernamental de UNESCO y últimamente en los eventos multinacionales que hemos tenido con países, de la necesidad de impulsar este tema primero regionalmente como América, así lo hizo el presidente, y que seguramente se irán sumando otros países, pero necesariamente va a que el tema del agua sea considerado como un tema vital en la agenda de la Conferencia de las Partes, y si no se logra realizar de aquí a la siguiente, que se cree una COP que le dé seguimiento a estos temas en el futuro, que tiene que ver con efectos hidrometeorológicos, con homologar el monitor de sequía que utilizan los países. Ustedes saben, Centroamérica está viviendo una de las sequías más importantes de muchos años. El estado de California está viviendo una de las sequías más importantes en 70 años, y el tema es que somos muy vulnerables a un año a otro a pasar de la gran cantidad de agua a tener grandes problemas de sequía con los movimientos tan abruptos de la temperatura. Y también pues el tema de los océanos, ¿no?, que es un tema fundamental, que como ustedes saben, nuestro océano Pacífico está teniendo temperaturas en los últimos años superiores a las registradas, lo que hace carne de cañón a que estos fenómenos hidrometeorológicos, principalmente los ciclónicos, se fortalezcan y puedan tener fenómenos en el territorio nacional. Entonces es embonar todos los temas de agua, alinearlos, tratarlos de meter como un tema fundamental al tema del cambio climático, y si no, que en el marco de una especial se aborden estos temas multilaterales, donde la decisión de los gobiernos no está íntimamente relacionada a que uno o dos países acepten el protocolo de Kioto, sino que exclusivamente en el tema del manejo transfronterizo del agua, sin meternos a tema de usos, sino exclusivamente de prevención de efectos hidrometeorológicos. Hasta por 3 minutos tiene la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, para formular comentarios. Muchas gracias, diputado Camel. Bueno, es nada más para dejar un par de temas pendientes. Uno es que reconocemos la vinculación, el compromiso que ha mostrado Conagua con el sector campesino. De ahí vienen varias reflexiones. Vemos que se incorporaron, muchos recursos para las hectáreas en programas de emergencia, vaya por las sequías, y vemos también que se adquirió maquinaria. Aquí la reflexión que hemos escuchado entre la población rural es que es la propuesta de que la infraestructura hidroagrícola, que en esta infraestructura haya una disminución en el paripaso de hasta el 100%. Sabemos que el 0% es un poco imposible, pero sí hasta el 10%, e insisto, es una petición que escuchamos y que traemos aquí. La otra es la cuestión que usted ha mencionado y que es importante, una tarea titánica, y es el de la transversalidad. ¿Cómo cumplir la tarea de poner en la misma mesa a CENER, a Sectur, a Segarpa, a Sedatu? Casi imposible, pero es la obligación y el compromiso de la transversalidad. Finalmente, hay una propuesta que tiene que ver con la parte ambiental. Obviamente, en el Partido Verde Ecologista estamos muy interesados en esto, y es que todos los procesos de potabilización, saneamiento y demás, se está dejando pasar el tema de la recuperación de energía. Sabemos que en estos procesos es posible recuperar algo, y pues esperemos que esté por ahí. Finalmente, 2 cositas. Lo felicitamos por la asociación estratégica que maneja entre el sector turismo y el agua. En su reporte se menciona los certificados que se reconocieron a las playas limpias. Muchas felicidades por eso. Es una asociación estratégica que pocas veces tenemos en la mente, turismo y agua. Y finalmente, lo dejo en la mesa, los costos del agua. Sabemos que en los organismos locales cada quien tiene su criterio y demás, pero en las ciudades, dependiendo de la colonia y dependiendo de las ciudades,
hay aguas urbanas increíblemente caras, otras increíblemente baratas, y con mis compañeros aquí de la CNC es un tema que hemos estado discutiendo desde hace tiempo. ¿Verdad, compañero? El costo del agua para el sector agrícola. Creo que es un tema, el tema de los costos, que está ahí pendiente, tiene un costo político muy, muy alto para quien sea que lo quiera resolver, pero ahí está. Gracias, diputada. Mucho me place darle la palabra al diputado Pedro Porras Pérez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Doctor David Korenfeld, sin duda que si nos basamos en los datos que contiene el segundo informe de gobierno y a las múltiples participaciones y respuestas que ha dado en esta comparecencia, pues se ha avanzado en la infraestructura en todos sus rubros, ¿no? Las acciones prácticamente del cuidado del agua. Sin embargo, pareciera que en el tema de la contaminación pues no se ha podido hacer nada, ¿no? Y para eso, y por eso diría, la contaminación del río Sonora y su afluente del río Bacanuchi, una de las mayores tragedias ambientales relacionadas con la contaminación de cuerpos de agua en México, no es un caso excepcional, ni tampoco un caso aislado. Es, por el contrario, tan solo un botón de muestra de la sistemática violación al derecho humano al acceso y saneamiento de las aguas, en el que empresas mineras incurren a lo largo y ancho del país con la complacencia y complicidad de la institución a su cargo. La contaminación del río Sonora es también un preludio de lo que sucederá con la intensificación y extensificación de la técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking. Y es que la contaminación de los cuerpos de agua no es un asunto únicamente de vigilancia e inspección ambiental, cuya responsabilidad es también de la Profepa. Se trata de la emisión efectiva de actos de autoridad relacionados con las aguas nacionales, cuya facultad exclusiva recae en la dependencia a su cargo. En este sentido, le formulo una primera pregunta. ¿Por qué la dependencia a su cargo se niega a cumplir con lo dispuesto por el artículo 29, cuarto de la Ley de Aguas Nacionales, y revoca las concesiones otorgadas a nombre de Buenavista del Cobre, minera cananea, en el municipio del mismo nombre? Lo anterior con independencia de la forma legal o ilegal, regular o irregular en que fueron otorgadas dichas concesiones, con independencia incluso si cuentan o no con un permiso de descarga. Es decir, nos referimos específicamente a las fracciones 9ª y 10ª del citado artículo referente al daño a los ecosistemas y a la descarga de sustancias tóxicas como causa de revocación inmediata. Tenemos la impresión de que la institución a su cargo no quiere dar el mal ejemplo del cumplimiento a la ley, porque de aplicarse de manera efectiva, afectaría no solo a estas empresas mineras, también a otras mineras establecidas, lo mismo en San Luis Potosí que en Zacatecas, Chihuahua o Durango, afectando no solo al Grupo México, sino también a empresas mineras propiedad de Carlos Slim o al Grupo Peñoles o aquellas de capital extranjero, fundamentalmente canadiense. Y este mal ejemplo de cumplir con la ley también generaría temores en aquellas empresas, entre ellas el propio Grupo México, que pretende extraer gas de esquisto, mejor conocido como Shell Gas. Y es que la futura explotación de Shell Gas y la explotación minera contemporánea tienen dos factores comunes. El primero es la contaminación del agua y el segundo es que la extracción de esa agua principalmente ocurre en zonas de escasa disponibilidad, donde su explotación está restringida y reglamentada por el decreto de veda. Y es ahí donde los funcionarios de Conagua encuentran su propia mina de oro, otorgando o renovando concesiones donde la ley y los decretos lo impiden. Y para muestra tenemos las 10 concesiones, 9 de ellas para uso industrial, otorgadas a favor de Compañía México Minera Cananea o Buenavista del Cobre. Por eso es que le pregunto lo siguiente, pero antes de la pregunta, tenemos en nuestras manos las 10 concesiones que aquí menciono. Efectivamente, la última otorgada el 5 de septiembre del 2013, hay otras, las 9 anteriores, que efectivamente no fueron otorgadas en su administración. Ya usted mencionaba que únicamente había 2, una que se cedió al municipio,
pero si consulta, entonces está entregando mala información a los mexicanos, porque si consultamos en línea, existe esto fue extraído en internet, entonces pues habría que hacer los cambios, creo que para no confundir a los mexicanos en este sentido, ¿no? Pero regresaría a la pregunta, ¿cuál es la situación administrativa de los acuíferos 2616, Río San Pedro, 2627, Río Bacuachi, 2628, Río Bacanuchi y 2660, Río Cicuata? ¿Y qué tipo de concesiones o asignaciones son las que puede otorgar Conagua en los mismos? Anticipando su respuesta y sabiendo que comparece bajo protesta de decir verdad, estamos en la posibilidad de asegurarle que en su mayor extensión estos acuíferos están protegidos por decreto de veda del tipo 2, es decir, que en los casos previstos donde existe posibilidad de concesionar sus aguas es solo para uso doméstico. En el mismo caso se repite en aprovechamientos mineros en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Durango, en Chihuahua, en Guerrero, en Baja California Sur y en Coahuila. Señor director, cierto es que la mayor parte de las concesiones se otorgaron y renovaron bajo una administración que no fue la suya, pero hoy la Conagua está plenamente facultada para revocar estas concesiones irregulares, concesiones que ni siquiera cuentan con un permiso de descarga. El problema, señor director, es que la Compañía Mexicana Minera de Cananea, además de ser una razón social extinta, no es un organismo operador ni una entidad municipal o paramunicipal que se encargue de la prestación del servicio público de abastecimiento de agua. Además, testimonio de los trabajadores de la empresa minera, mismos que fueron recabados por la Comisión Especial de esta Cámara encargada de dar seguimiento a la problemática relacionada con la contaminación del río Sonora, confirman que el 1.700.000 metros cúbicos concesionadas anualmente no se destinan para el suministro de agua en sus viviendas. Se trata de una burda simulación. Ahora entendemos por qué es que usted no se ha cansado de asegurar que así como en la minería, el fracking no competirá con los usos domésticos y que no habrá litro de agua que se quite a una ciudad o para producir alimento, ya que resulta que este tipo de empresas se les otorga títulos para usos públicos urbanos o domésticos y de ese modo burlan la disposición de la ley. Termino, señor presidente, con dos preguntas, señor director. ¿Es acaso este tipo de simulación la que se pretende implementar para seguir beneficiando a los grandes consorcios de la industria minera y de extracción de hidrocarburos? ¿Estaría usted dispuesto, señor director, a iniciar un programa de revisión de las concesiones otorgadas a lo largo y ancho de todo el país a las industrias minero-extractivas? Por sus respuestas, gracias, señor director. Gracias, diputado. Nomás pasarle una precisión porque también el diputado Ladrón de Guevara estableció de una concesión otorgada en 2013. Quiero comentar lo siguiente, de las que usted establece, son 3 en Cananea y 26 en Nacosari, aquí está la cédula en línea. Y establecerse que todas las que establece en 2013 son transmisiones dentro de títulos. La ley permite, en un título maestro, hacer transmisiones del propio documento. Entonces, la primera aseveración y la primera respuesta es que no son concesiones nuevas, que aunque la transmisión se ha hecho el 2 de septiembre del 2013, son transmisiones de un título anterior. Aquí están, y ahorita le entrego para que las tenga, los 29 títulos que hay, que son 3 de Cananea, como establecí, uno de público urbano y 2 de industrial, pero el de público urbano lo tiene el municipio y no está hecha la operación de la transmisión y está vencida la concesión, y los 26 de Nacosari es donde hicieron transmisiones totales o prórrogas. Por eso es muy importante que tenga la información. Número 2, en el tema del procedimiento que estamos siguiendo contra la minera, en la revisión de sus títulos, y como usted bien me lo estableció y bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 14, fracción cuarta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone en el artículo 14 que se considera como información reservada
Número 4, los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. Cuando concluya el periodo de reserva o cuando termine el procedimiento, se harán saber a la ciudadanía y también al Seno de la Cámara de Diputados. De lo contrario, estaría en el artículo 63 de la misma ley, que son causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por la ley. Entonces, en virtud de que está un procedimiento vigente, le establezco que en uso del artículo 14 y para cumplir la normatividad, me deje terminar el proceso que establece la ley para efecto de garantizar que se hace de conformidad, y una vez que termine será notificado primero el que se le está llevando el procedimiento administrativo y luego será del dominio público. Mientras tanto no puedo establecer si los voy a cancelar o no, porque así lo establece el procedimiento. Y en el tema de la fracturación hidráulica, yo quiero ser muy claro, diputado, y me gustaría un poco conceptualizarlo en términos de contabilidad. La fracturación hidráulica tiene tres cosas que vale la pena seguir manteniendo, no solo en el discurso, sino en los hechos. Uno, no necesariamente requiere agua dulce. Puedo utilizar agua de procedimientos de desalinización y también agua tratada. Y también el proceso de la fracturación hidráulica puede, a través de mecanismos muy novedosos, el reutilizar el 80% del agua que requiere. Número 2, establecerse que seremos vigilantes. Para nosotros el tema de la fracturación hidráulica es un uso industrial, por lo tanto será regulado en el tema industrial. Y comentarle que un pozo bien administrado requiere 20,000 metros cúbicos. Si utilizamos la cantidad exacta de pozos que tiene el país que más pozos tiene, que es Estados Unidos, que tiene aproximadamente 17,000 pozos, ha utilizado en el tiempo 350 millones de metros cúbicos, que nuestro caudal utilizado, en el caso hipotético de ponerlo a competir contra las ciudades o contra el campo, representa menos del 1% anual del agua que se utiliza para esos usos. Entonces, lo que vale la pena es que juntos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, demos un seguimiento puntual a todos estos procedimientos que se van a utilizar. También contextualizando cuáles son los alcances de hacer una fracturación hidráulica, porque tampoco es un uso que va a poner a competir en forma real numérica contra los demás usos. Es un tema que falta mucha legislación, muchas normas secundarias, y que nosotros haremos los lineamientos necesarios de lo que tendrá que cumplir cualquier empresa de carácter privado o pública para utilizar agua y en qué condiciones, y esto garantizará en todo momento pues que se haga un uso de acuerdo a lo establecido. Pero es un tema que falta mucha historia que escribir. Está la norma general y estaremos dejando los lineamientos muy claros, que lo platicaremos con las comisiones para que todo el mundo esté en la consideración de conocer los alcances. Y si me permite, le entrego todas las concesiones que tiene en el registro, ahorita se las entrego, para efecto que tenga la información de primera mano de la CONAGUA.